Tenemos esta motivación. Si pueden ustedes observar en la imagen, aparece una persona aplicando una fuerza a un carro. El vehículo va a tener un movimiento hacia la dirección donde la persona le aplique la fuerza. Ese movimiento va a ser una aceleración. El vehículo va a aumentar la velocidad poco a poco porque la persona le está aplicando una fuerza constante. Ahora, el vehículo va a tener una masa. Entonces encontramos los términos principales para este tema, que son la fuerza, la aceleración y la masa. Son las tres variables principales del tema. Lo importante saber es que el vehículo va a acelerar si la fuerza prácticamente permite de que el vehículo se mueva. Porque si yo coloco a un niño a empujar un móvil, la fuerza del niño va a ser muy débil, por lo tanto no va a alcanzar a mover el vehículo. Si se aplica una fuerza mayor, en este caso una persona adulta, va a poder mover el vehículo, ¿ya? Ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si yo no tengo una persona adulta moviendo el vehículo, sino que aumento a varias personas? Voy a colocar acá una persona, coloco otra persona moviendo el vehículo, van a aparecer varias personas. ¿Qué pasaría con ese vehículo? La fuerza va a ser mayor. La fuerza para moverlo va a ser mayor, por lo tanto, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración aumenta. Exactamente. Si el vehículo tiene la misma masa, ¿ya? Y aumentamos las fuerzas, o sea, aumentamos las personas, el vehículo se va a mover más rápido. Supongamos que estamos aplicando la misma fuerza anterior, o sea, la misma persona, pero la masa va a ser más grande esta vez. ¿Qué pasa con la aceleración de este vehículo? Disminuye. Si yo comparo la aceleración del vehículo anterior con una sola persona, en este caso va a aplicar esa fuerza y no le va a ser suficiente para moverlo con la misma rapidez que se movía arriba el otro vehículo. En tal caso, este vehículo va a tener una aceleración un poco menor que la de arriba, ¿ya? Porque la masa aumentó. ¿Qué significa? Que si la masa aumenta, la aceleración disminuye. La aceleración disminuye. Perfecto. ¿Qué se necesita para que el vehículo se mueva más rápido? Mayor fuerza. Mayor fuerza. Si la fuerza aumenta, la aceleración también va a aumentar. Ahora vamos a un vehículo más grande. Entonces tenemos ese vehículo que se le aplica una fuerza a la izquierda. ¿Qué pasa con la aceleración de este vehículo? Queda quieta. O sea, si le La aplicamos, aceleración es una. si le aplicamos una fuerza como la del anterior, donde aparece una sola persona, podemos suponer de que esa fuerza no va a ser suficiente para mover el vehículo. Como ustedes mencionaron, el vehículo no se va a mover si suponemos que solamente se le aplica una fuerza de una persona, como en el ejemplo anterior. ¿Qué se necesita para que el vehículo empiece a acelerar? El doble de personas. No, pues no tanto el doble. Aplicar muchísimas personas. Aplicar muchas más fuerzas. O sea, de pronto sería aplicar unas 3, 4 o 5 personas más. ¿Ya? Por lo tanto, ya es claro y sencillo de que si yo necesito que la aceleración aumente, también tenemos que aumentar esa fuerza. Si la masa crece, ¿no? Si la masa es mayor. Si la masa es menor, va a pasar algo diferente. A ver, supongamos que la fuerza que se necesitó acá eran de 10 personas para poder comenzar a acelerarlo. ¿Qué pasa si me voy al ejemplo del inicio y le aplico 10 personas de fuerza a este vehículo? Se va a mover súper rápido. Se va a mover más rápido. Se va a mover más rápido. Claro está de que si yo aumente la fuerza, la aceleración va a ser mucho mayor, pero siempre y cuando la masa disminuya. Si la masa disminuye, la aceleración va a ser mayor si hay más fuerza. Sí. Ahora, esta persona va a lanzar un objeto, supongamos que esta pelota es de goma. El joven aplicó una fuerza para lanzar ese objeto. El objeto fue lanzado y cayó a 10 metros de distancia.
El objeto tiene una masa. Al aplicar una fuerza, pues el objeto aceleró. ¿Qué pasa si yo le cambio el objeto a ese joven y le coloco un objeto macizo? Supongamos ya no es una pelota de goma, sino una pelota de acero. Va a disminuir. La distancia va a ser menor. Eso, ya no caería a los 10 metros, sino que caería a una distancia menor. Entendemos de que si disminuimos la masa, la aceleración ¿va a qué? Va a ser mayor. Va a ser mayor, perfecto. Va a ser mayor. Y si, Va a ser mayor. y si aumentamos la masa, la aceleración va a ser Menor. menor. ¿Ya? Por lo tanto, aparece una fórmula que es fuerza igual a masa por aceleración. Si yo quiero comparar la aceleración, despejo de ahí, me quedaría que fuerza sobre masa. La aceleración y la masa son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que si la masa aumenta, la aceleración va a disminuir. Perfecto. Y si la masa disminuye, ¿qué pasa con la aceleración? Aumenta la aceleración. La aceleración aumenta siempre y cuando tengamos la misma fuerza, ¿no? Eso es que la aceleración y la masa son inversamente proporcionales. Pero la fuerza con la masa y con la aceleración son directamente proporcionales. Si tenemos la misma masa y aumentamos la aceleración, tuve que aumentar ¿qué? Fuerza. Eso, tuve que aumentar la fuerza. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que son directamente proporcionales. Ahora, supongamos que queremos mantener la misma aceleración. Si la masa la aumenté, ¿qué pasa? Tuve que aumentar ¿qué? La fuerza. La fuerza para que se mantenga con la misma aceleración. ¿Qué significa eso? Que la fuerza, la masa y la aceleración son directamente proporcionales. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa. O sea, lo acabamos de aprender, ¿cierto? O sea, la aceleración es proporcional a la fuerza y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esta ley es súper importante porque vamos a comprender que todos los cuerpos están en movimiento. Ahora, analicemos la siguiente situación. Una persona que aplica una fuerza a un vehículo. Esa fuerza es en un eje X. Bien, ahora vamos a suponer que algo está colgando y que esto, pues por medio de poleas, una persona está alzándolo aplicando una fuerza hacia abajo. Estamos realizando una fuerza en el eje Y. Como pueden ver, la persona está alzando el objeto, la fuerza es aplicada hacia arriba y hacia abajo hay otra fuerza que es imaginaria, una fuerza que existe por naturaleza, que es el peso. ¿Ya? Y hacia arriba hay una fuerza que es la tensión. Por lo tanto, vamos a comprender de que esto se puede analizar en dos planos, en un plano Y también en un plano X. Si tenemos claro esto, de que se realiza en dos planos, podemos siempre comprender los ejercicios, porque para resolver los ejercicios tenemos que aplicar sumatoria de fuerzas en uno de los ejes. Pero hay algo muy importante acá, y esto es que no se resuelve igual al tema anterior. La sumatoria de fuerzas van a ser iguales a 0 si está en equilibrio. Pero en este caso, en este tema, las fuerzas no están en equilibrio. Por lo tanto, vamos a comprender que no es iguales a 0. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La primera ley de Newton era igual a 0. En esta ley de Newton no es igual a 0, es igual a masa por aceleración. Pero otra cosa importante es comprender la dirección hacia donde se mueve el problema. Ya sabemos que existen dos planos, X y Y. Pero el X y Y nada más me sirve a mí para orientarme en qué plano tomarlo. Si es en X o si es en Y. Es lo único que me sirve a mí. Porque la flecha que nosotros tomábamos siempre hacia la derecha como positivo, o siempre tomábamos hacia arriba como positivo en el tema anterior, aquí en este tema no va a ser lo mismo. Porque en este tema no me interesa a mí
que la Y es positiva hacia arriba y negativa hacia abajo, y que la X es positiva a la derecha y negativa a la izquierda. Lo que me interesa es hacia dónde se mueve el objeto. Y hacia donde se mueve, yo lo voy a tomar positivo. En este caso, vamos a tomar el ejemplo que está acá arriba, en el caso del carro. ¿En qué eje se va a tomar este movimiento? ¿Eje Y o X? X más. X. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje X porque se está moviendo en el eje X. Ahora, el objeto lleva una aceleración y el objeto tiene una masa. Si el objeto se mueve hacia la derecha, yo voy a colocar aquí en la sumatoria de fuerzas es a la dirección donde se mueve el objeto, que en este caso es ¿hacia dónde? A la derecha. Entonces voy a colocar una flecha hacia la derecha positiva. Escuchen bien esa parte, porque si el objeto no está a la derecha, supongamos que la fuerza es hacia la izquierda y la aceleración es hacia la izquierda, esta flecha no va a ser la misma. Va a ser negativa. No va a ser negativa. La tenemos que cambiar porque el problema cambió. ¿Cómo la cambiamos? Pues quitamos la flecha que teníamos ahí hacia la derecha positiva y la vamos a colocar hacia donde se mueva el objeto. Izquierda. A La izquierda. Entonces, como se mueve a la izquierda, el movimiento va a la izquierda, yo voy a colocar esta sumatoria de fuerzas hacia donde se mueve el carro, a la izquierda, que es positiva. A mí no me interesa en este caso los signos del plano cartesiano. Lo único que me interesa del plano cartesiano es saber cuándo es X y cuándo es Y. Nada más. Siempre va a ser positiva siempre y cuando yo tome a favor el movimiento. Y en este caso el movimiento va hacia la izquierda. Y como va hacia la izquierda, yo voy a tomar esa flecha hacia la izquierda positiva. Ahora, supongamos que tenemos esta persona que está jalando la cuerda y que la cuerda está conectada por medio de poleas levantando una masa. Supongamos en este caso que la masa está subiendo. Ahora, hagamos la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración porque es la segunda ley de Newton. Ahora la pregunta es, ¿hacia dónde tomo yo la fuerza? ¿En X o en Y? En Y. Entonces, la diferencia que estamos aplicando con el problema anterior es que en el plano era X y en este plano es Y. Y el único que vamos a tomar del plano cartesiano. La dirección, si es X o es Y. Si yo hago sumatoria de fuerzas de esta masa, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde voy a tomar la flecha yo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia abajo, hacia abajo. ¿Hacia dónde se mueve el objeto? Hacia arriba. Hacia arriba. Si yo le digo aquí que la aceleración es hacia arriba, quiere decir que el objeto está subiendo. Y si el objeto está subiendo, la sumatoria de fuerzas la voy a tomar yo a favor del movimiento del objeto. O sea, quiere decir, como se mueve el objeto, voy a tomar yo la sumatoria de fuerzas. Si el objeto se mueve hacia arriba, yo voy a tomar la sumatoria hacia... ¿Sí comprendieron? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Voy a asumir de que en este caso, la persona no está jalando la cuerda, sino que la está soltando. O sea, ¿qué significa? Que la masa iría a bajar. ¿Qué significa? Que la aceleración va hacia abajo. Ahora la pregunta es, si en este caso la aceleración está hacia abajo, ¿hacia dónde tomo yo la referencia de la fuerza en Y? Positiva, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque tiene a favor la aceleración. Sí. Ojo, esa es la respuesta. Porque el movimiento de esa masa es hacia abajo y tenemos que tomar en cuenta que va a ser positiva a favor de mi movimiento. ¿Cuáles de las dos fuerzas? Porque solamente hay dos fuerzas ahí, la tensión y el peso. ¿Cuáles de las dos fuerzas están a favor de esta flecha? El peso W y la aceleración. Ojo, la aceleración no es una fuerza. Las únicas fuerzas que están ahí son el peso, el peso y la tensión. Tendría, y el peso sería. Entonces, vamos a colocar positiva la que vaya a favor de la flecha esta. Y la flecha esta indica que va positiva es el peso. Por eso voy a colocar primero el peso, porque es positivo. Ahora, voy a colocar negativo la que vaya contraria a esta flecha. Si la flecha va hacia abajo,
lo que vaya hacia arriba sería negativo. En este caso, ¿quién va hacia arriba? La tensión. La tensión sería negativa. Voy a colocar aquí menos tensión. Es igual a masa por aceleración. Y ya quedó planteada la fórmula. W menos T es igual a masa por aceleración. Ahora, si me preguntan por la tensión, en este caso, la tensión es negativa. Despejemos el problema de tal forma que la tensión quede positiva. Entonces pasemos la tensión que está negativa para el otro lado a positiva. Y me quedaría entonces tensión positiva acá. El peso lo dejo aquí. Y esta masa por aceleración lo voy a pasar a negativo. Quedaría menos masa por aceleración. ¿Qué fue lo que hice yo ahí? Un simple despeje de la tensión, ¿ya? En donde masa por aceleración lo pasé al lado izquierdo, cambiándole el signo. Entonces, si me dan el peso y me dan la masa del objeto y me dan la aceleración, yo aplico esta fórmula y de una vez hallo la tensión.